Es Valeria Moy, directora general de México. ¿Cómo vamos? Hola, Vale. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien. Pues bien. No te noto muy convencido, pero me da gusto. Porque hay cosas que uno tiene que informar que a veces no nos agradan mucho, pero pues ni hablar. Ni Así hablar, es esto, parte de las noticias, ¿no? Me imagino que tú también te has de encontrar con situaciones complicadas que no te agradan mucho al momento de hacer los análisis. Por supuesto, hay cosas que me aterra ver, que no me gusta ver y que tampoco me gusta ver cómo va pasando en el tiempo y pocas cosas cambian, ¿no? De esas cosas que tenemos que mejorar, pocas cosas cambian. Pero hoy me voy a salir un poquito del tema de lo que pasa a nivel estatal en el país para platicar un poco de lo que comentabas hace un momentito, de la subida en tasas de la Reserva Federal. Sí. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué en este momento? ¿Qué implicaciones tiene para México? ¿Cuál es el mandato de la Reserva Federal? Porque vamos a empezar una danza entre las tasas de interés de Estados Unidos y las tasas de interés de México que nos va a meter volatilidad o que tal vez esa indefinición le puede meter volatilidad al mercado, sobre todo durante el principio del año en lo que el nuevo presidente electo de Estados Unidos empieza a tomar decisiones más claras de política económica, más allá de la conformación de su gabinete, políticas mucho más específicas. Entonces, si quieres empezamos pensando un poco en ¿qué pasó hoy con la Reserva Federal? Hoy incrementó su tasa de referencia en rangos, la Reserva lo hace por rangos, estaba entre 0.25 y 0.50% la tasa de referencia y lo aumenta de 0.50 a 0.75% como tasa de referencia. Algo importante que tenemos que considerar es que la Reserva Federal tiene dos mandatos. A diferencia del Banco de México, la Reserva Federal tiene un doble mandato. Por un lado, tiene que controlar, tiene que mantener la estabilidad de precios, que es lo que conocemos como inflación, y por otro lado tiene que fomentar el empleo, tiene que maximizar el empleo. Entonces, en este marco de tasas de inflación bajas, la Reserva Federal está en una disyuntiva. Por un lado, la inflación empieza a repuntar. El año pasado fue solo de 0.1% en Estados Unidos, este año ya va en 1.1%. Entonces empieza a repuntar poco a poco la inflación, pero su rango, el nuestro es 3 más menos 1, el de Estados Unidos la meta es 2%. Entonces ya se empiezan a acercar un poquito a la inflación. Todavía falta, pero se empiezan a acercar a este 2% que tienen de meta. Por el lado del desempleo, Estados Unidos tiene ahorita una tasa de desempleo de 4.9%, que es una tasa relativamente baja si lo vemos en periodos históricos. Hace incluso unos años, cuando estaba toda esta política monetaria restrictiva, decían, expansiva, era lo que estamos esperando es que la tasa de interés llegue a 5.1. Bueno, ya estamos en 4.9, ¿no? Sí. Entonces va mandando una señal de que la economía va por un buen ritmo en términos económicos y eso le permite a la Reserva Federal subir un poco la tasa de interés. Por el lado de Banco de México, mañana toma la decisión Banco de México, entonces también tendremos que estar atentos a ver lo que sucede. Normalmente Banco de México reacciona a la subida o al cambio en las tasas de interés que hace la Reserva Federal. Sí. Vamos a ver qué pasa mañana, porque Banco de México, recordemos que ya subió la tasa de interés, van 4 veces que sube la tasa de interés en el año, a diferencia de la FED, que la última vez que la movió previo a esta fue hace un año, el 17 de diciembre de 2015. Entonces, en México, Banco de México tiene solo un mandato, que es mantener la inflación. Así es. Y en ese sentido, Banco de México tiene que amarrar muy bien esa meta. Recordemos que la inflación ya empieza a entrar en una dinámica más alcista, que eso sí nos va a preocupar. Se ha hecho mucho énfasis en que durante muchos años nos costó trabajo llegar a esta meta de inflación y ya que la logramos, no podemos echarla para atrás, ¿no? Es una de esas variables anclas de la economía. Entonces, Banco de México tiene que cuidar, dado que su única meta, único objetivo es mantener el poder adquisitivo de la moneda, va a tener que cuidar mucho esa variable, la inflación. En ese sentido es donde el Banco Central, en ese marco, tendrá que tomar mañana la decisión de política monetaria. ¿Y para la economía de la gente de a pie? Para la economía de la gente de a pie quiere decir muchas cosas. A ver, los créditos, normalmente pensamos que una subida en la tasa inmediatamente repercute en una subida de tu tasa de interés de la que a ti te toca. Así es. Eso no necesariamente es cierto. Todo depende de qué créditos tengas, ¿no? De entrada, si tú tienes una tarjeta de crédito
que no usas como mecanismo de crédito. Ya sé que suena un poco contraintuitivo, pero así es, ¿no? Puedes usar la tarjeta de crédito y pagar pagar el saldo total al final de tu plazo, los que se llaman totaleros, pues en realidad no te afecta la tasa de interés, ¿no? Si tienes un crédito, por ejemplo, hipotecario, la probabilidad de que tengas un crédito hipotecario a tasa fija hoy en día es muy alta, ¿no? Muchos de los créditos hipotecarios se dan a tasa fija. Entonces, si sube la tasa de interés, tampoco te importa demasiado si ese es el único crédito que tienes. Y eso estoy pensando del lado del ciudadano que tiene créditos. Donde sí hay que tener más cuidado es si tienes créditos a tasa variable o los créditos en tu tarjeta de crédito, que esas tasas sí se están ajustando todo el tiempo. Ahora, es la parte peligrosa. Esa es la parte peligrosa. Vamos a ver qué pasa mañana, porque con esto no estoy diciendo que mañana Banco de México vaya a subir la tasa, dado que ya la subió. Pero yo creo que sí la va a subir, pero todo puede suceder. Ya sé. No te preocupes, no te vamos a comprometer. ¿No? Pero bueno, hay que considerar que ya la subió hace relativamente poco, en 50 puntos, ¿no? Sí, tiene que ajustarse a la realidad después de lo que tú nos acabas de mencionar. Ahora, los rangos son muy distintos, ¿no? Estados Unidos está en un rango de 0.5, 0.75%. Nosotros hoy en día estamos en 5.25. Ahora, si México quiere impedir de alguna forma una continua depreciación del peso o una mayor depreciación del peso, no se podrá quedar atrás en la subida de tasas, aunque no se nos debe de olvidar que el objetivo de Banco de México no es controlar la depreciación o la apreciación de la moneda, no es controlar el tipo de cambio, sino mantener el poder adquisitivo de la moneda, y esto lo determina con una inflación de 3 más o menos 1%. Bueno, estaremos pendientes de lo de mañana, pero ya nos has dado un indicativo de por dónde podría ir. Estemos pendientes a lo de mañana y vamos a ver qué va pasando con la Reserva Federal, porque eso nos va a ir dando una pista de cómo va la economía estadounidense, con la cual estamos profundamente vinculados. Entonces, para nosotros sí es relevante lo que pasa en Estados Unidos y tenemos que estar atentos. Vale, rápidamente, si esta conversación, o más bien, al momento de hacer las previsiones de cómo terminaríamos el año, hace medio año, ¿te habías imaginado que íbamos a estar hablando de esto con estos números? Pues mira, la verdad es que algo que nos sorprendió a todos fueron eventos muy dramáticos de este año, ¿no? Como el famoso Brexit, como evidentemente la elección de Trump, ¿no? Recordarás hace un año que todos lo veíamos prácticamente como una mala broma, ¿no? Y ahora pues ya es el presidente electo de la nación más importante del mundo, ¿no? Entonces, creo que esos eventos más bien, que no parecían tan probables hace un año, hace medio año, pues ahorita ya se materializaron. Entonces, creo que nadie lo pudo haber visto venir con mucha claridad, si bien había ahí por ahí algunas insinuaciones, no se vio con claridad, y eso nos pone en una disyuntiva distinta, ¿no? En una situación distinta. Pero, habiendo dicho todo este rollo que te acabo de decir, también hay eventos que se llevan gestando y que los hemos dejado que crezcan y no hacemos nada al respecto, como el problema de finanzas públicas, ¿no? Se ha dicho muchísimo que tenemos que tener un gasto más austero, y pues el gasto no es austero, se hacen recortes que no se hacen, se anuncian recortes que no se hacen, la deuda sigue creciendo, el presupuesto no está adecuado, y de todas maneras eso sigue pasando. Entonces hay estos eventos que nos sorprendieron de alguna forma, que desde luego cambian todas las perspectivas, y hay otros que ya los veíamos venir. Muy bien. Valeria, muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. ¿Dónde se consulta toda la información? En @MéxicoComoVamos en Twitter y en la página mexicocomovamos.mx. Muy bien, gracias, Vale. Gracias a ti. Hasta la próxima semana. Todavía nos vemos la próxima semana. Todavía nos vemos la próxima semana. Muy bien.